Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Amigos, sean todos bienvenidos hoy a Debate Abierto, 1 de mayo, Día del Trabajador. Muchas actividades habrá en este día y nosotros tenemos para ustedes un contenido muy importante, de profundidad, con los temas precisamente de actualidad. Precisamente aquí les presentamos cuáles son. Y Panamá alcanza una positividad del 12% de contagios. Estamos ante una quinta ola. Pero hay 4 enfermedades más que toman protagonismo. ¿Cuáles son? Hoy estará la jefa de epidemiología del MINSA, Lourdes Moreno, con nosotros y nos pone al corriente de cifras recientes. La coalición Vamos está contrarreloj para sus postulaciones ante el Tribunal Electoral. ¿Han tomado fuerza? ¿Cuántos se han sumado a esta iniciativa? La diputada suplente Walkiria Chandlers habla de este tema. Un informe de Estados Unidos sobre derechos humanos deja mal parada a Panamá en cuanto destaca corrupción y una débil aplicación de la ley. El presidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, Carlos Barzallo, está con nosotros y pone el tema en el tapete. El precio del combustible, el dolor de cabeza del ciudadano, pero ¿existe una real acción que permitirá que no haya más alzas? ¿Llegaremos a un crecimiento económico por arriba del 7.5%, como ha dicho el Fondo Monetario Internacional? El exministro de Economía, Fernando Aramburu Porras, tiene su punto de vista. Y escuelas en mal estado y clúster de casos positivos de la COVID-19 en algunos planteles son la realidad con la que se desarrolla este año lectivo. La ministra de Educación nos acompaña y habla de lo bueno, lo malo y lo feo de este 2022. Bien, buenos días. Esto es Debate Abierto. Danilo, Día del Trabajador, 1 de mayo, mucha expectativa y muchas exigencias también, por supuesto, ¿no? Buenos días, sí. Hoy es un día a escala mundial. Curiosamente, el país de donde se originó todo esto no lo celebra, que fue Estados Unidos. Esto se debió a un movimiento de reivindicación que llegó a ser cruento en Chicago. Y para el resto del mundo, pues, es un día de mucha conmemoración, de mucha reflexión, de volver a plantear exigencias el 1 de mayo. Pero nosotros tenemos no solamente el tema económico, tenemos salud, tenemos política, tenemos educación, tenemos un temario variado y Así vigente. Es, y vigente, correcto. Y vamos a arrancar precisamente por el tema de salud. Bueno, nos encontramos con un incremento de casos. Recientemente el ministro de Salud decía, bueno, tal vez un 10%. Bueno, estamos por un 12.2% de positividad en nuestro país. Y hoy nos acompaña precisamente la jefa de epidemiología del MINSA, la doctora Lourdes Moreno, una mujer que conoce muy bien sobre estas cifras. Doctora Lourdes, gracias por estar con nosotros. Tal vez la primera pregunta que salta a la vista es, ¿estamos los panameños ante una quinta ola? Bienvenida, doctora Lourdes. Muchísimas gracias y feliz Día del Trabajo para ustedes y toda la teleaudiencia. Bueno, nosotros somos muy precavidos al hablar de olas. Lo que sí te puedo decir es que en este momento tenemos un incremento de casos. Nosotros decimos que estamos ante una ola cuando hemos tenido el incremento sostenido por 2 semanas y a la tercera sigue. Lo importante de esto sería que nosotros tuviésemos una ola que resultase como fue nuestra tercera ola, que prácticamente pasó sin mayores estragos, casi imperceptible por la comunidad, y que, bueno, nosotros en este momento, a pesar de que tenemos ese incremento en el número de casos nuevos positivos, en la positividad,
también es cierto que tenemos un sistema de salud listo para dar una respuesta, continuando con todos los planes que hasta ahora se han tratado. Como bien lo ha dicho el ministro Sucre, estamos dispuestos a enfrentar lo que venga, porque para eso nos hemos estado preparando. Doctora Lourdes, pero ¿cuántos días llevamos? Porque yo creo que ya por lo menos llevamos una semana. Acláreme, no sé, usted es la que conoce las estadísticas. Y número 2, esto es producto de la Semana Santa. ¿Me parece o me equivoco? Mira, sí, llevamos una semana de este incremento y son dos cosas que nos tienen en la mira en estos momentos. Uno fue el quitar la mascarilla, el permitir que las personas se pudiesen quitar las mascarillas en espacios abiertos y por supuesto también el otro, las actividades de Semana Santa, pero no solo de Semana Santa, sino las muchas actividades de jolgorio, como digo yo, los bailes, un sinfín de actividades que se dieron. Y hago énfasis en el hecho de quitar las mascarillas al aire libre, porque sucede que muchas personas se les olvida volver a colocársela al entrar a espacios cerrados. O también están en espacios que lo ven prácticamente abierto, pero en realidad son cerrados. Espacios abiertos son sin techo y sin paredes, y donde puedas realmente mantener un distanciamiento entre una y otra persona. Entonces sí hemos podido ver que esto se ha relajado un poco y es allí donde quisiésemos pedirle a las personas que tengan esa conciencia de estar al tanto. Si no lo quieren hacer por ustedes, por favor háganlos por los que en casa le esperan, esos niños, esos adultos mayores. Todavía en Panamá tenemos una población de menores de 5 años, que es la población que no se puede vacunar. Entonces, para nosotros poder protegerlos a ellos, realmente tenemos que cumplir con las medidas de bioseguridad, pero también con la vacunación para lograr esa comunidad, esa inmunidad dentro del hogar, dentro de la comunidad, lo que desde el inicio llamábamos esa inmunidad de rebaño. Es cierto que tenemos unos altos porcentajes de vacunación, de coberturas de vacunación. Sin embargo, hemos podido ver cómo las personas que nos están llegando actualmente, tanto a las hospitalizaciones en sala como en unidades de cuidados intensivos, e incluso los que están falleciendo, son los que tienen un esquema de vacunación incompleto o no se han puesto dosis. Claro, y yo creo que ahí es donde hay un poco la preocupación, Danilo, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Esta pandemia, si algo ha enseñado es que estamos ante una caja de sorpresas, ¿no? Y quiero recordar un poco eso, doctora, porque usted estaba en el cargo que está ahorita, estaba justo cuando esta pandemia comenzó. Es más, cuando usted estaba en el cargo como directora de epidemiología, el mundo no sospechaba que íbamos a enfrentar la catástrofe por 2 años que hemos enfrentado. ¿Cuáles eran sus prioridades en ese momento, justo antes de la pandemia, en materia de control epidemiológico? ¿Y cuáles son ahora? Que aparentemente hay cierto control sobre esta pandemia, pero que hay riesgos de salud que son importantes y que seguramente estaban antes de que la pandemia apareciera. Mira, interesante y muy importante esta pregunta, porque tendría que decirte que los riesgos siempre han sido los mismos, prevalecen sobre el tiempo, en unas épocas por la estacionalidad, aparecen y en otras disminuyen. Sin embargo, durante la pandemia, nada de esto se detuvo. Vigilancia epidemiológica estuvo al tanto de todas las otras enfermedades, al igual que la vigilancia laboratorial. Es un trabajo conjunto que se hace
y que no para, es 24/7, 365 días del año. Y si en aquella época estábamos muy pendientes del dengue, de la malaria, el antivirus, de todas las arbovirosis, de las enfermedades inmunoprevenibles, pues ahora también lo estamos y con mucha mayor vigencia, puesto que ahora tenemos nuevamente ese retorno de las personas a la atención primaria de salud de una manera mucho más fluida y pues hay una mayor detección y notificación al sistema de vigilancia y por lo tanto de investigación y tratamiento oportuno para las personas. Es que están subiendo ahora o incrementándose los casos, por ejemplo, y háblenos un poco de números, doctora. A ver, malaria, influenza, meningitis, dengue y por supuesto los casos de COVID. Entonces, no solamente es la COVID-19, ahora reaparecen estas enfermedades, entramos en una época lluviosa. ¿Cómo lo ven a nivel de autoridad y no sé, tal vez posibles estrategias para poder minimizar los riesgos? Porque ya tenemos personas que han fallecido por dengue. Corríjame si no es así. Mira, nosotros te podríamos decir que el año 2021 en dengue cerramos con 1.945 casos en total. De ellos, con signo de alarma, fueron 1.795. Con signos de alarma 162, 2 dengue grave, una defunción lamentablemente. Para este año, a lo que va de esta semana, llevamos 460 casos en total de dengue, con sin signos de alarma 399, con signos de alarma 59, dengue grave 2, y una lamentable defunción que fue de un ciudadano masculino, 48 años, del área de San Miguelito, extranjero, muy lamentable la situación, pero pues se toman inmediatamente, se hacen las notificaciones, se hacen las investigaciones perifocales y las acciones de control de vectores para poder contrarrestar lo que se va dando. Y tenemos por lo menos las provincias de Bocas del Toro, Panamá Norte, Panamá Este, Chiriquí, e incluso en la región metropolitana, en donde hemos tenido un mayor número de casos de dengue reportados. Pero como te decía, lo importante de esto es hacer una detección rápida para tener una respuesta oportuna para controlar los focos que puedan irse dando y que no transgredan a tener un brote mayor. Entonces, por lo menos en cuanto a malaria, quiero decirte que Panamá lleva a cabo una estrategia, que es la Estrategia Técnica Mundial para la eliminación de la malaria. Esto es a nivel de Mesoamérica, está desde 2016 hasta el 2030. Es una estrategia que se basa en la detección, el tratamiento, la investigación y la respuesta inmediata para el tratamiento a las personas. Y con esto hemos logrado no solamente poder atender a las personas, sino identificar los focos maláricos en el país. Y tenemos que decirte que principalmente están algunos en Nove Buglé, en Darién, en Gunayala y en Panamá Este. Pero aquí es identificar el foco e implementar inmediatamente las estrategias para controlar y tratar a las personas y que no llegue a mayores. Doctora, me llamó la atención que en cuanto al dengue, ya tenemos indicadores, a este avance del año, ya tenemos indicadores que igualan todo el año anterior. Con lo cual me llama la atención esto porque quiere decir que para lo que resta del año vamos a superar ya cosas que han pasado en todo el 2021. Eso debe poner sobre su pupitre una serie de preocupaciones como prioritarias, ¿no?
Definitivamente. De hecho, nosotros manejamos salas de situación en donde se hace la integración no solamente de los datos por vigilancia epidemiológica, por laboratorio, sino también por control de vectores. Ellos nos identifican las áreas con mayor índice de infestación y pues las acciones se hacen dirigidas a estas áreas y precisamente algo bueno que nos ha dejado la pandemia es que los equipos están bastante organizados, muy organizados, y no solamente sirve para COVID, nos sirve para el resto de las enfermedades y vamos sobre la marcha y no quitamos el pie del renglón de tomar las acciones. Y mira, aquí es algo bien importante porque es un trabajo que no es solamente del Ministerio de Salud, es un trabajo que es un trabajo comunitario, es un trabajo suyo, es un trabajo de usted, es un trabajo mío, en mi casa. Cada uno tenemos que ser responsables de esa eliminación de criaderos. ¿Y cómo nos ayudaría el que la recolección de desechos, la basura que está en la calle, bajase? O sea, es como que si la parte esa fuera de otro país, porque si algo sobra en Panamá, es desecho en los sitios, tanto en las áreas citadinas como en las que están en las afueras de la ciudad. Y eso es caldo de cultivo para el vector. Bueno, mira, esto es un punto muy importante. Y allí vamos. ¿Quiénes producimos toda esa basura? Nosotros mismos. ¿Quiénes inundamos los ríos, las lagunas, el charquito, lo que tú quieras, colchones, refrigeradoras, cualquier cosa que se convierte en un gran criadero? Es más, no solamente para dengue, esto es un problema, para las inundaciones y todo lo demás. Pero ¿a dónde voy? Nosotros no tenemos la cultura de identificar qué día pasa el carro de la basura. Cuando pasa, doctora, porque esa es la otra realidad, perdón, hay a veces un mal sistema de recolección de basura y lo podemos ver a cada rato. Es que hay parte y parte. Yo creo que el punto que trae Danilo es muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Yeah. Pero también tenemos que tener esa cultura de tratar de que los desechos sean depositados en las áreas que deben ser y en los tiempos también correctos, porque eso se ve. Pasa el camión de la basura, no va ni siquiera por la mitad de la cuadra, en la esquina, y ya está la gente otra vez sacando bolsas. Hay otra cosa que en su pregunta anterior, en su respuesta anterior usted mencionó y que yo tengo como señal roja, alarmante. Usted mencionó la comarca 9. Cuando se refirió al problema de la malaria. Pero es que la comarca también es otro epicentro de señales alarmantes. Está la malaria, está la tuberculosis, está el VIH-Sida. ¿Qué perspectiva de bajar los datos de la comarca para situaciones, para enfermedades como esta tiene planteado el ministerio? Bueno, muy importante y muy... mire, en el Ministerio de Salud hay una dirección que es precisamente de asuntos indigenistas y tiene que ver absolutamente con todas las estrategias que se desarrollan en las comarcas. Y el ministro Sucre siempre ha manejado muy de cerca todas las estrategias que se tienen que llevar y siempre enfoca el ir mucho más allá en las áreas que consideramos de difícil acceso o en las áreas que de alguna u otra manera se llaman postergadas. Y allí tenemos muy bien identificados los equipos, tanto de vectores como los equipos mismos que están en la comunidad, que se vuelven colaboradores incluso internos de la comunidad para poder abordar estos temas tanto de malaria como de dengue y poder dar incluso el tratamiento en la comunidad. El control de vectores juega un papel primordial y además hay muchas estrategias
de organismos que trabajan directamente con nosotros y están abocadas también a las áreas de las comarcas. Bueno, definitivamente que hay grandes retos para las autoridades de salud, no solamente con el tema de la COVID-19, sino con todas estas otras enfermedades que podemos observar, Danilo, sí tienen una cifra interesante y que hay que prestarle atención. Muchísimas gracias, doctora Lourdes, por habernos acompañado. Aquí, jefa de epidemiología del MINSA. Vamos a ir a una pausa muy breve, pero mire, la libre postulación está siendo impulsada a través de la coalición Vamos. ¿Cómo está la cantidad de inscritos? ¿Cuál es el número de postulados hasta este momento? Ellos están contra reloj específicamente en este tema. Vamos a conversar con la diputada suplente Walkiria Chandlers. Esto será muy en breve, así que quédese aquí con nosotros en Debate Abierto. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Debate Abierto. Ahora vamos a hablar de un tema también interesante, esta nueva propuesta, iniciativa de la coalición Vamos. Específicamente, se hace un anuncio, los independientes también cuentan con la posibilidad de postularse, de poder apostar también para esta nueva elecciones, las nuevas elecciones del 2024. Y vamos a hablar un poco de cómo está la cantidad de inscritos, también cuántos postulados o postulaciones van a haber específicamente, porque el tiempo se está acabando. Es así, Danilo, ¿no? Así es, así es. Y esta proposición tiene que desenvolverse, tiene que evolucionar con identidad, para que la gente la vea, la perciba. Hay que ver qué es lo que trae, para utilizar el lenguaje común y corriente. Yo creo que por ahí es el asunto. Nos acompaña la diputada suplente Walkiria Chandlers. Con ella vamos a hablar un poquito sobre este tema. Diputada, arranquemos por aquí. Número de inscritos y también aquellas personas que en este momento están aspirando a esa postulación, que dicho sea de paso, culmina este 5 de mayo. Bienvenida. Gracias, buenos días, saludos a todos. En efecto, estamos muy entusiasmados por la respuesta que hemos recibido de la población. Al momento tenemos 1.518 solicitudes de personas que se han anotado como voluntarios y 290 que están aspirando para candidatos. De esos, en su mayoría, quieren ir para diputados, luego alcaldes y el número menor que tenemos es para representantes. Aprovecho la oportunidad de las cámaras para reiterar que pueden inscribirse en www.vamosporpanamá.com y un llamado muy especial a las mujeres. Sabemos que estás allá afuera, sabemos que ya estás transformando la realidad y es el momento para que aspires, para que puedas no solamente ser una escalera para que otro candidato vaya, sino para que la mujer sea figura, para que podamos tener políticas públicas enfocadas en género y para que la mitad de la población también tenga una visibilidad. Es importante tener este equilibrio dentro de los gobiernos locales y también ya dentro de una asamblea nacional. ¿Qué porcentaje de mujeres está participando, por lo menos a la fecha? Es bastante bajo. De momento van 83 entrevistas y de esas no llega a 20% el nivel de las mujeres. Es muy baja la participación y cómo están aplicando. Y esto lo queremos transformar porque tradicionalmente se siente que la política no es algo para las mujeres. Hay todavía como algún tipo de barreras y nosotras queremos que la mujer participe, que haga incidencia, que sea una voz y que se atrevan también a aspirar a cargos de elección popular. Danilo. Hay algo que yo me pregunto y es el hecho de que ser un no inscrito en el partido, o sea, apostar a la libre postulación, es una forma, no es un asunto de fondo, porque no hay una identidad ideológica, es decir, el que yo sea de libre postulación no significa si yo soy de derecha, si soy de izquierda, si soy de extrema izquierda, si soy de extrema derecha, si soy anárquico, o sea, no significa nada de eso. Por lo tanto, la libre postulación no nos garantiza nada desde el punto de vista ideológico. Igualmente, la libre postulación tampoco nos dice mucho sobre cuán organizada o disciplinada es la gente. La gente se disciplina mucho en las organizaciones, pero como no están en organizaciones, es algo por descubrir. Y tercero, la libre postulación tampoco nos dice nada, nos dice menos todavía sobre los recursos. Y esto consume plata. Esas tres cosas, plata, organización y coherencia ideológica,
¿cómo las van a plantear ustedes? ¿O cada quien ahí sí va por la libre? No, la libre postulación ayuda a profundizar lo que son las democracias. Los partidos políticos son vehículos tradicionales y pilares de la democracia que son importantes. Y algo que me gustaría aclararles a ustedes de la ciudadanía, ni todos los de partido político son malos, ni todos los de libre postulación o independientes son buenos. Aquí no vamos a fomentar una cacería de brujas. Respecto al tema de las ideologías, al decir que libre postulación pueda que no la tengan, yo lanzo la pregunta. Aquí tradicionalmente se habían configurado dos partidos políticos que otrora tenían alguna ideología. Yo quisiera saber si después del despliegue que nosotros vemos al presentar postulaciones la semana pasada, si esas personas, esos miembros, son dignos representantes de lo que fue la ideología que configuró uno de esos partidos. Ahora, ¿quién me va a decir a mí? Y yo, desde la Asamblea, yo no veo colegas que estén sentados en una posición de socialdemocracia, de centroizquierda, que tengan una derecha incluso moderada, por decir algo, los del otro colectivo. Esa figura ideológica es algo que se ha ido mermando en la política panameña. Aquí no se tiene una escuela de formación, no se tiene una escuela de cuadros. Hay muchos miembros de la sociedad panameña que ni siquiera tienen una conciencia de clase. Y en Coalición Vamos, estamos trabajando lo que es un modelo de academia, porque es importante rescatar esa identidad, es importante que el ciudadano sepa. Y algo muy importante, aquí no vamos a abrazar una bandera a decir, aquí todos somos rojos, aquí todos somos los nuevos neoliberales. No es así, porque no es un tema que se va a bajar una línea con una ideología, pero sí que es importante para nosotros rescatar a Panamá. La principal bandera, en efecto, es combatir esa desigualdad que se ha acrecentado. Soñamos que podamos tener una educación pública de calidad, porque aquí lo primero que se ha descuidado es la educación y es lo que ha permitido minar a la población panameña, alienándonos. No estamos cohesionados y es en eso que tenemos que trabajar, es en esos valores, es en pedir la transparencia y son los pilares que tenemos nosotros, que son nuestros 7 compromisos de los cuales hemos hablado. Diputado, disculpe, pero tal vez un poco yendo por el hilo que Danilo plantea, si a nivel de partido político a veces es diferente el tema de los comportamientos. Bueno, ya sabemos cómo la clase política está marcada, a veces decimos percepción o realidad. Bueno, hombre, ahí está nuestro país. Nosotros sabemos cómo se maneja la clase política. No hay tal vez un ajuste en este momento porque ustedes están iniciando el tema de las donaciones. Ustedes han hablado un poco sobre ese tema, pero el no conocer o no tener cómo, no sé si el término va a ser supervisar lo que se está haciendo, cómo tener el control de eso, porque usted bien lo dijo, así como hay buenos, hay malos y no saben con este tema de libre postulación quiénes sean los buenos, quiénes sean los malos y tal vez un propósito o una iniciativa buena pudiera en alguna medida o en alguna parte de ese camino dañarse. No sé si ustedes están viendo como fundadores de esto, todos estos aspectos que son importantes. Claro que sí, por eso es importante nuestros 7 compromisos. La persona que aspire o aplique para ser un candidato por la libre postulación bajo la coalición Vamos, tiene que tener principalmente eso de la transparencia, la rendición de cuentas, tiene que decir usted si tiene conflicto de intereses o no, quiénes son sus donantes, y la coalición ha fijado un monto máximo de 10.000 balboas por donantes, que es el 10% de lo que exige el tribunal. Y aquí también tiene que ser una persona que no venga con una condena en firme, aquí no va a ser una persona que está siendo condenada por peculado y ahora yo voy a aspirar. Ahora, disculpe, pero usted ha dicho algo importante. Las personas que ustedes ya se reunieron con ustedes, esas son las que pueden ir a presentar la postulación, solamente para conocer un poco el tema de la temática, el proceso, perdón, ¿cómo es? Para ordenar las ideas, se puede entrar a www.vamosporpanama.com y ahí usted puede anotarse para voluntario, para aspirante a un cargo de elección popular en gobiernos locales o de diputado, o también incluso puede aplicar como un donante. Allí se tiene que responder algunas preguntas, tiene que mandar un video, posteriormente se filtra y pasan a las entrevistas, que son las que mencioné que tenemos por ahora adelantadas. Algo que es importante para nosotros es hacer esa pequeña pesquisa de saber quién es la persona, cuáles son sus vínculos, en qué está, porque es cierto, es difícil poder controlar a todos, pero si yo estoy diciendo que voy a correr con el compromiso
de que en su momento dado se va a renunciar a gastos innecesarios, que se va a mantener el contacto y la militancia dentro de las comunidades, que voy a dar mi declaración de mis bienes, de mis patrimonios, mis conflictos de intereses, que haré pública mis planillas en el momento de llegar al cargo, y en esta etapa que viene de ser candidatos también voy a decir de dónde viene el dinero. Aquí ya hay un tamiz que está filtrando las personas, porque hay muchas personas que saben que su dinero probablemente es un poco opaco y ellas mismas se han abstenido de participar, porque como yo puedo declarar, cómo yo puedo decir que estoy corriendo con estos gastos y que estoy emprendiendo esta cruzada si no puedo legitimar el dinero con el que me estoy movilizando. Entonces estos compromisos son importantes porque marcan la madera de candidatos que nos interesa llevar a Vamos. Lo que nosotros no queremos es seguir haciendo lo mismo con los mismos, porque el resultado ya lo conocemos. Aquí la persona debe tener por encima del derecho de servirse, es servir a los demás, que es como debería funcionar cualquier persona en cargo de elección popular, cualquier persona que administre la cosa pública. Eso para nosotros es importante, que entiendan que no van a llegar a un cargo a llenar sus arcas. ¿Qué recoge usted o qué ha recogido usted del tener una bancada de diputados de libre postulación? Porque el día de mañana, supóngase que tengan más de los que tienen ahorita, ¿ok? Nada obliga a que todos se matriculen en una bancada. Como son de libre postulación, puede haber 2 o 3 bancadas dependiendo de la cantidad de los que salgan. No necesariamente se tienen que articular en una bancada. ¿Cuál es la conveniencia de tener una sola bancada que no tenga ese denominador común desde el punto de vista ideológico, sino que vayan por proyectos? O sea, ¿qué implica? ¿Es realmente saludable Totalmente. y conveniente eso para la democracia parlamentaria? Totalmente. Por primera vez en esta elección, en la del 2019, se logró llegar a una bancada de libre postulación con presencia en todas las comisiones permanentes de la Asamblea. Esto que ha posibilitado, y los ciudadanos lo pueden ver, que se ha transparentizado un poco todo lo que es la gestión en la Asamblea. Ya no es tan común esas reuniones a puertas cerradas, nos ha ayudado mucho la virtualidad, las redes sociales, nosotros podemos decir qué es lo que está pasando. Se puede levantar una voz distinta a la de las mayorías, porque es una bancada de libre postulación la que ha cuestionado muchas veces cuando llegan funcionarios a credenciales, cuáles son sus méritos, cómo usted llega aquí, por qué está aquí, cuánto está ganando usted dentro de la otra junta directiva de la cual forma parte. Solamente acaba de pasar el tema de la UNACHI. ¿Quiénes son los que realizaron mayor cuestionamiento? Mientras la aplanadora está segmentando el país haciendo corregimientos, ¿cuáles han sido las voces más lúcidas diciendo qué es lo que realmente amerita el país? Entonces, por supuesto que una bancada es importante, porque si no se está configurado en bancada, no se puede tener presencia en las comisiones permanentes de trabajo, porque no es solamente lo que ocurre en el Pleno. En la Asamblea hay una vida política, hay una vida legislativa más allá del Pleno. Y necesitamos que lleguen esas personas enfocadas en proyectos. Y lección aprendida de esta legislatura. Actualmente en la libre postulación no se tiene una ideología política porque todos vinieron de distintos caminos, pero se ha trabajado en proyectos. Y tenemos un diputado que se ha centrado en lo que son las políticas de medio ambiente, en todo lo que es conservación, en movilidad eléctrica. Tenemos un diputado que se ha enfocado en los términos de emprendimiento, en movilizar la economía. Hay otro que está luchando por la transparencia, anticorrupción. Entonces, cada uno se ha visto en un proyecto y al final todos los diputados de la bancada los apoyan para lograr que esto trate de ser una realidad en el país. Así que no vemos mayor diferencia. De hecho, en partidos políticos que actualmente están en el poder, que deberían todos tener esa misma ideología, vemos un canibalismo salvaje porque son los del propio partido los que atacan, los que tumban sus sesiones, los que no están a favor. Así que eso tampoco sería una garantía. El modelo político posinvasión tradicional en Panamá, a mi juicio, se ha agotado. Es necesario dinamizarlo e incluir nuevos actores, como se los mencioné. Es importante profundizar la democracia. Son importantes los partidos políticos, pero también las figuras de libre postulación.
Ahora, si esta propuesta es tan importante, la libre postulación, ¿por qué los 5 diputados independientes no la apoyan? Creo que son 2. Acláreme, diputada Walkiria. Gracias, me encanta que me des la oportunidad de responder esta pregunta. No es que no la apoyen. Al ser libre postulación, la flexibilidad que muy habla el profesor, se le permite al que desee formar parte estar y al que no, no pasa nada. En este momento los colegas todos tienen cada uno su aspiración y como muchos de ellos lo han manifestado, nosotros seguimos en armónica colaboración, nos vamos a apoyar, pero cada uno en este momento tiene una visión distinta de cómo desea realizar esa campaña para conseguir esas aspiraciones. Sí, el diputado Brose, de hecho, lo estaba planteando. Tiene otra visión un poco distinta, pero también desde su óptica está promoviendo el tema de la libre postulación. Claro, son vehículos distintos para un mismo camino y es parte de la libertad de una libre postulación. Pero los colegas han hecho un excelente trabajo, lo siguen haciendo. Incluso aquí el diputado Juan Diego lo ha dicho, se les apoyará en cada una de sus aspiraciones porque nosotros entendemos que el fondo, el bien último que como diputados o figuras de libre postulación perseguimos es esa transparencia, es eliminar esa desigualdad, esa inequidad tan latente que está en Panamá. Y tenemos que volcarnos a proyectos que realmente sean relevantes, no los corregimientos. Aquí hay que ver qué se hace con educación. Por favor, 2 años las escuelas paradas. Empezamos y todavía ¿cuántas escuelas no tienen la infraestructura necesaria? No me van a decir que la estrella es la educación, porque es falso. O por lo menos no una educación pública de calidad. Y eso es lo que nosotros queremos trabajar. Como les mencioné, los temas de género, tema de transparencia. Aquí el reglamento interno, se acaba de terminar una legislatura en la Asamblea y jamás se vio. No se ha tocado el reglamento interno en la Asamblea. Hay temas que simplemente no son prioridades para algunos y necesitamos que los mejores panameños y panameñas que están allá afuera, que quieran transformar la realidad, se anoten, se apunten en Vamos por Panamá y aspiren, porque necesitamos personas que realmente quieran transformar las cosas. Danilo, ¿qué podemos concluir de las declaraciones de la diputada? En primera instancia, la diputada se muestra como una figura con una decisión en firme, ¿no? Como dicen los abogados, eso está en firme. Segundo, que tienen sentido de orientación, buscan levantar un cuerpo de voluntarios y de aspirantes, buscan una masa crítica. ¿Cuál sería su tope? Quisiera concluir con eso, ¿no? ¿Hasta dónde aspiran ustedes? ¿O creen que lo que ya tienen es lo suficiente? Lo que ya tenemos en aplicaciones, sin duda nosotros aspiramos a más, porque esto es algo que no va a estar centralizado. La política y el Estado no funcionan solamente desde la capital. Panamá la conforman campesinos, indígenas, afros, todo mundo, así que nosotros queremos que personas de todo el país se sigan inscribiendo. Tenemos participación de colonenses, de chiricanos, provincias centrales, pero faltan más. Faltas tú que estás allá afuera, porque ingreses a www.vamosporpanamá.com y el límite va a ser ese. Una vez lleguen, se pasa el filtro, las personas que en efecto se vean que tienen un compromiso país, y que no van a llegar a servirse a trabajar juntos para cambiar la realidad actual. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre decimos, en estos temas amanecerá y veremos. Vamos a ver cuál es la fuerza que toma este tema, hay que decirlo, Danilo, liderado por jóvenes. Tal vez una nueva manera de hacer política. Vamos a ver cuántos se inscriben, cuántos se atreven. Y en el caso de la participación de la mujer, es poca en este momento, un bajo porcentaje. Vamos a ver qué pasa de aquí al 5 de mayo. Vamos a ir a una pausa en este momento, pero mire lo que tenemos más adelante. Bien, y un informe de Estados Unidos sobre derechos humanos deja mal parada a Panamá cuando destaca corrupción y también una débil aplicación de la ley. El presidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, el doctor Carlos Barzallo, estará aquí con nosotros y pone este tema en el tapete. También el precio del combustible, el dolor de cabeza del ciudadano, pero ¿existe una acción real que permitirá que no haya más alzas? Bueno,
Llegaremos también a un crecimiento del 7.5%, como ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Todos estos temas los vamos a analizar con el exministro de Economía, Fernando Aramburu Porras. Vamos a ir a una breve pausa, será muy breve, y retornamos con más aquí en Debate Abierto. Amigos, estamos de vuelta en Debate Abierto, hoy 1 de mayo, y este tema también ha generado muchas reacciones, sobre todo por parte de las autoridades, en este caso en materia de seguridad. El informe de Estados Unidos que habla precisamente sobre derechos humanos y que destaca la corrupción y una débil aplicación de la ley en nuestro país, y señala algunos aspectos muy importantes. Hoy vamos a hablar sobre este tema con el presidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, el doctor Carlos Barzallo. Danilo, me parece muy interesante, un informe que tal vez sí se ha planteado durante otros años, pero que toma fuerza, y obviamente las autoridades salen al paso de este informe de derechos humanos. Así es, hay que entender un poco la naturaleza de este informe, ¿no? Este no es un informe que el gobierno de Estados Unidos hace para los países, este es un informe que el gobierno de Estados Unidos hace para su Congreso. Así es. Y es una rendición de cuentas que él hace porque el Congreso aprueba fondos para que el gobierno destine fondos a distintos países. Así que el gobierno tiene que decir, bueno, estos dineros que tú utilizas en estos países, ¿en qué se está utilizando? Así que es una rendición de cuentas interna, pero que tiene efectos en el mundo externo de Estados Unidos. Obviamente tiene efectos porque se pone como una premisa de abordaje de importancia. Así es. Bueno, y precisamente vamos a conversar con el doctor Barzallo. Solamente voy a destacar estos dos primeros puntos dentro de lo que planteaba este informe precisamente para nuestro país. La falta de condenas penales en caso de corrupción. Apoya la opinión pública de que el sistema judicial es susceptible a influencias corruptas externas e internas. Y número dos, que la mayoría de las alegaciones de manipulación en la justicia se relacionan a influencias de actores políticos. Ahora, tal vez la gran pregunta, doctor Barzallo, es como algo que se repite. No nos están diciendo nada nuevo. ¿Me equivoco yo en este planteamiento? Buen día. Muy buenos días, gracias por invitarme. Una pequeñísima aclaración antes de iniciar. Yo ya no soy presidente de Transparencia Internacional, lo fui hasta diciembre del año pasado. Expresidente. Expresidente, soy miembro de la Asamblea de Miembros y con mucho gusto les opino sobre el informe, que creo que lo han resumido excelentemente bien. Es reiterativo, tiene una historia de más de 30 años, todos los años se da. Y el público meta no somos nosotros, son ellos mismos. Es decir, ellos están rindiendo cuentas para los programas que ellos hacen, ayudando a combatir los problemas que ese informe, que es muy completo, trata de derechos humanos, corrupción, le quiere enviar el mensaje si están gastando bien su dinero, si los programas funcionan. Ahora, un público interesante es el que lee eso y se da cuenta de dos cosas. ¿Qué es lo que más le llama la atención a ellos en ese resumen de muchísima información que pulula por todos los medios y las redes? ¿Qué fue lo que ellos quisieron destacar? Porque hay muchas cosas que incluyen y muchas cosas que dejan por fuera. Entonces uno puede tomar eso de dos maneras. O inmediatamente lo rechaza porque viene de quien viene y dice que por qué el policía del mundo está diciéndole a los demás lo que deben hacer. O más inteligentemente lo lee con mucho cuidado y dice una de dos: ¿tienen razón o están equivocados? ¿O no es una reiteración de lo que nosotros mismos estamos viendo, observando y quejándonos? Yo me voy más por lo último porque ellos usan una palabra clave que es información creíble. Ellos sustraen de lo que han visto en los medios la información de lo que está pasando, y el problema en Panamá sigue siendo la corrupción. Claro que sí. Danilo. Sí, es obvio que es un problema distinguible por actores externos. Por actores internos se da uno cuenta en las encuestas, ¿no? La corrupción se ha convertido en eso, algo evidente, ha cobrado ese carácter de obviedad, ¿no? Está allí presente, a lo grotesco, a lo visual. El asunto ¿es un problema gubernamental o es un problema cultural que está metido en los códigos de conducta de la sociedad? Porque al fin y al cabo, quien tenga poder hace lo que la sociedad le tolere. ¿Cómo lo ve Transparencia Internacional? Sí, digo, ¿cómo lo veo, Carlos Barzallo? Y sé que mis colegas de Transparencia también. Es un problema cultural, esa es la salida, digamos, fácil, porque no se señala a nadie. Es culpa compartida, es cultural porque la palabra clave es la tolerancia.
Los países que tienen menos problemas son los que menos toleran esto. La sociedad no lo soporta, exige y hay cambios. En el caso nuestro es compartido porque ahí el gobierno, cuando se asume gobierno, jura ante la Constitución cumplir la ley, la Constitución y cumplir con lo que se ha obligado a hacer. Si no lo hace, se supone que la sociedad se lo exige. Tenemos claridad y el informe nos indica, en el 2022, salvo los ventiladores que son de la pandemia, tenemos las mismas quejas del año 1990. Entonces eso nos está demostrando que 32 años, porque este informe se hace todos los años, diciendo más o menos lo mismo. Yo creo que ellos hasta lo tienen grabado y simplemente caen encima y repiten, porque usted se da cuenta, el lenguaje es el mismo. Falta de independencia judicial, corrupción en los 3 órganos. Ahora, el problema de eso es que uno generaliza y hay un gran problema con la generalización. Nunca son buenas, no son ciertas. Entonces hay que precisar. ¿Y dónde se precisaría idealmente? Todos esos casos que suenan y están en los medios tienen que terminar en algún momento y de alguna manera. En nuestro caso, el problema son los tiempos. Toma demasiado tiempo. Ustedes lo saben, los medios de la justicia, los tiempos de la justicia no son los mismos que los medios, y la incertidumbre de que no se sabe, las condenas se dan en los medios. Usted donde está en los medios, la gente espera que eso que salió allí tiene que terminar con una condena. Si no hay condena, algo estuvo mal. Entonces uno se pregunta, ¿para qué hay proceso si ya uno tiene adelantado el resultado? Los segundos son que se terminan por tecnicismo. Prescripciones, es tiempo de morar. Entonces tenemos la mesa servida para el desastre institucional, que significa en pocas palabras, hacemos mucho, hacemos como que hacemos mucho, pero los resultados tangibles, condenas, finales, que cierren la impunidad, son muy pocas. Últimamente tenemos un poquito más. Antes eran literalmente 0 en las estadísticas, en casos de corrupción, enriquecimiento ilícito y justificado, sobre todo en la línea de funcionarios. Y ese problema no se soporta más y por eso es que la corrupción en múltiples encuestas, la última de CIEPS, indica que desde el año 19, antes de pandemia y después de pandemia en el 2021, es el problema número 1, increíblemente supera la seguridad, el desempleo, que uno pensaría que el desempleo debe estar encima, supera muchos temas, la libertad individual, la discriminación, la vivienda y la corrupción está ahí, porque es un problema transversal. Todo lo demás que usted quiera arreglar, si hay corrupción, no se logra, porque todos los programas para arreglar viviendas, todos los programas para dar empleo, si va a haber corrupción, no van a funcionar. Ahora, doctor, me llama poderosamente la atención, y no sé si usted comparte esta opinión, hay como un despertar de la ciudadanía. Lo hemos visto con este tema de revocatoria de mandato, tal vez generando un poco de sorpresa en el caso del alcalde del Distrito Capital, sentando sí un precedente. Lo hemos visto en algunos temas donde ciudadanos, tal vez en este caso, pues en la parte legal, conocedores de la parte legal, presentan recursos. Es decir, ya no es tal vez el panameño de otros años donde ocurría algo y bueno, ahí está, no sabemos si eso está correcto o incorrecto. ¿Hay un despertar, piensa usted, por parte de la ciudadanía o el ciudadano se cansó de que en nuestra cara estén ocurriendo cosas y teniendo las armas tal vez o las herramientas para poder luchar contra eso? ¿Algo de eso usted ve que está pasando en nuestro país? Sí, yo debo coincidir con casi todos los planteamientos indicados, haciendo ciertas matizaciones. Uno quiere ser optimista y quiere ver el futuro mejor. Uno apuesta que la juventud es menos tolerante a esto porque ha estado expuesta a otras realidades, es menos tolerante a la demora. Y entonces también hay un tema de la tecnología que no se puede creer que es la panacea, pero ayuda, porque por ejemplo usted mencionó el caso de la revocatoria. ¿Qué se está viendo? Un despertar porque se hace la vida más fácil. Revocar desde el celular sin tener que moverse ayuda. Ahora seamos una de cal y una de arena. Eso lo pueden lograr ciertas personas que tienen acceso a eso, mientras que hay otro grupo que tiene menos acceso y se le hace más difícil. Por eso usted verá que los números de la revocatoria puede que alcancen un nivel límite, porque el entusiasmo inicial del que puede hacerlo, que lo tiene bastante fácil. Así que hay que ser balanceado. Esto es más para un sociólogo que para un abogado, porque son muchos los elementos que conspiran contra ese despertar. Está la apatía, está el creer que no va a pasar nada, está la desilusión de haber visto que se ha intentado y no se ha logrado, pero lo positivo es que sí se están haciendo, cada uno desde su trinchera, tratando de mejorar las cosas. Y es la única manera de hacerlo, es la única manera de cambiarlo cuando se considere que está mal. Y hay
una especie de consenso de que la mayoría considera que las cosas no están bien y cada uno quiere cambiarlo. Hay cierta desorganización, desunión y desorden en cómo hacerlo, pero la mesa está servida para algún tipo de unidad, porque la corrupción nos está agotando, nos está comiendo todo lo que, por ejemplo, este es un país que va a tener el crecimiento económico más grande y sigue teniendo los serios problemas de desempleo y desigualdad. Es evidente que hay una desconexión entre lo que se está produciendo, porque tiene que haber productividad para que haya crecimiento, y quién lo está produciendo y quién está cooperando y quién no. Entonces, yo soy positivo, pero al mismo tiempo realista, y hay límites en todo esto, y vamos a ver, hay que seguir ejerciendo los derechos ciudadanos. Claro, Danilo. Doctor, ahora, viéndolo sociológicamente, el hecho de que Panamá esté registrando crecimiento y esté registrando corrupción va a tener un efecto sobre la sociedad, porque al fin y al cabo la sociedad va a crearse aquí adentro, la convicción de que el problema no es que no hace falta plata, el problema es que la plata está, pero que está siendo mal distribuida, está llegando mal a la gente. Y eso en todas partes ha tenido el mismo efecto, un efecto de presión, pero de presión que desborda, de presión que hace ruptura, de presión que desgarra la sociedad. ¿Cree usted que esos riesgos están acercándose a Panamá o que todavía nosotros estamos como protegidos, como santiguados con respecto a una presión social que pueda causar un desgarre o un desborde aquí en Panamá? Yo creo que esos riesgos se acercan cada vez más a Panamá. ¿Y en qué me baso? Para una opinión, insisto, más de abogado que de sociólogo, en lo que está pasando en el mundo. Nuestro crecimiento es impulsado por enclaves, son como países dentro del país, son ciertos nichos que crecen, eso no implica que el resto esté creciendo, primera realidad. Y la segunda es que nosotros usamos, y me incluyo, frases de que menos corrupción va a haber más inversión. No, eso es un mito. Hay inversión aunque haya corrupción, porque la corrupción también es un nicho. Hay inversionistas que van a lugares donde son corruptos. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque pueden lograrlo. Ellos no necesitan el ambiente normal del inversor, órgano judicial independiente, asamblea independiente. Ellos consiguen contratos leyes, arbitraje y consiguen mecanismos para tener la solución a sus problemas privatizada. Entonces, esa realidad nos obliga a ser más selectivos en cuanto a la inversión. No se trata de inversión por inversión, sino inversión de calidad, inversión exigente, inversión sostenible, inversión que le interesa no capturar al Estado, sino ser socio del Estado. Se está dando un fenómeno ya mundial de la captura del Estado por la delincuencia, el narcotráfico. Traigo un tema que no es 100% el del informe, pero no se puede desligar. En estos días, la primera autoridad de las Islas Vírgenes Británicas ha sido arrestada en los Estados Unidos con su hijo por temas de blanqueo de capitales. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque implica claramente la captura de la principal autoridad de esa isla, donde Panamá tiene muchas relaciones, porque muchos servicios jurídicos y financieros de Panamá se dan en esas islas por entidades panameñas. Y esa persona y su hijo han quedado presos en los Estados Unidos sujetos a un proceso. Esa es la epítome de la captura de un sistema, en el caso personalizado pues, de este individuo. ¿Y a qué quiero terminar? Se tiene que ser selectivo en el tipo de inversión, porque nos va a pasar esto de que hay esta alta inversión superior a la de todos los países, pero hay que ser muy cuidadoso que no sea inversión incorrecta, indebida, porque se logra entonces la captura del Estado y de esa no hay forma de salir sino a través de la violencia, de la captura de los organismos de seguridad, de las mafias, de la delincuencia, y eso es la antítesis del Estado ordenado, ¿no? Claro, interesante, definitivamente lo que está planteando en el día de hoy. Me voy un poquito más por el tema de lo que nosotros vemos en nuestro país. Otro ejemplo, tal vez, doctor Barzallo, es esta posibilidad de libre postulación. Hablamos específicamente, y lo vimos en el bloque anterior, de la coalición Vamos, versus lo que también pasa todavía en la Asamblea Nacional con los partidos políticamente organizados. Por ejemplo, cierra una sesión ordinaria con algunos proyectos importantes que no se discutieron. Ejemplo, extinción de dominio, que tiene que ver con quebrar el brazo financiero de los narcotraficantes. Y hemos visto todo lo que ha pasado en este tema. Sin embargo, sí se aprueba proyectos de ley que tienen que ver con la creación de nuevos corregimientos. No tenemos ni económicamente para ayudar a los corregimientos existentes. Ahora vamos a crear nuevos corregimientos. No sé si estos dos aspectos
jóvenes también que quieren hacer la diferencia, por lo menos creo que ese es el espíritu que tienen en este momento versus lo tradicional que ya tenemos y volvemos y caemos en el mismo tema. El tema de transparencia y el tema de alguna manera esa frustración por algunos visos de corrupción que se pudieran ver o tal vez hacer lo no correcto. Muchos temas, muy poco tiempo. Primera palabra que me quedo, percepción, y con lo que nosotros vemos. Puede ser más profundo lo que nosotros creemos ver o nos dejan ver, porque es un asunto de que uno sabe lo que cree que sabe y lo que puede ver a través de los medios. Por eso el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional se basa en 13 indicadores que son encuestas que hacen expertos internacionales viendo información que circula, pública. Es decir, lo que alimente la información pública, así se va a percibir. Entonces, la vacuna, el antídoto contra esto sería, si el país considera que lo están percibiendo mal, son sentencias condenatorias en firme donde ataca cada uno de los problemas. Y eso es lo que no vemos y nos dice el informe que no las tenemos. Entonces se queda del lado de que la percepción de corrupción. Y contestando el otro tema, que es un popurrí de ideas sobre la libre postulación. Mire, el cierre de la Asamblea, hoy titula un periódico, en estos días titula un periódico, en 3 horas se aprueban 6 leyes. La Asamblea cerró eficaz, el último ¿no? día eficaz. Bueno, yo le digo algo muy interesante. En 1999, en un día, se aprobaron 6 decretos leyes. Son decretos con valor de ley. En un día, y se publicó en una gaceta de un sábado, así que ahí va. ¿Qué es la diferencia de esos decretos leyes? Que no tienen los 3 debates públicos, no hay trabajo de comisión legislativa, no hay diputados de oposición, no hay posibilidad de veto porque es el mismo Ejecutivo con su gabinete el que lo aprueba, no hay inexequibilidad. Los que aprueban son designados por el presidente que los remueve libremente. ¿Y qué se aprobó ahí? Ley del mercado de valores, decreto ley, el famoso protección institucional, las escoltas de los presidentes y expresidentes, arbitraje, tribunales de comercio, 6 temas profundos en un jueves y se publicó sábado. Entonces, hablemos las cosas como son. Que la Asamblea haya aprobado en 3 horas 6, sí, pero todos esos proyectos pasaron 3 debates públicos, lo pudo ver usted por televisión, oírlos por radio, asistir al primer debate, y van ahora para sanción presidencial, el presidente puede vetarlo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto para cerrar la idea? De que nosotros hablamos mucho de la institucionalidad, pero no somos coherentes. Nos gustan las salidas fáciles. Ese decreto fue efectivo, un sábado se lograron 6 cosas, que hoy en día muchas de ellas ni siquiera existen, fueron declaradas inconstitucionales en los tribunales de comercio y otros. A lo que voy es que el problema, y lo decía el sociólogo, no está en el aparato gubernamental per se, está en nosotros que no somos suficientemente exigentes con las personas y las instituciones. Este vía de decretos leyes, termino la idea, tienen por constitución que pasar luego necesariamente por la Asamblea, porque eso se aprueban cuando la Asamblea está cerrada en vacaciones y se pide. La triste historia es que ninguno ha pasado nunca por la Asamblea, a pesar de que lo mandata la Constitución. Entonces, ¿de qué estamos hablando en cuanto a respeto de institucionalidad cuando escogemos el camino que nos parece más fácil o más conveniente según el momento en que estemos? Claro que sí. Conclusiones, Danilo. Bueno. Interesante este tema, ¿no? Sí, es que es un tema tan vigente, no solamente en Panamá, en el mundo. Con la guerra de Ucrania ha quedado expuesto cómo los oligarcas han tenido fortunas escondidas en los países de Europa, en los propios Estados Unidos. Ayer el presidente Biden habló sobre eso, lo que van a hacer con esta gente y cómo eso pasó desapercibido. Es decir, lo que decía nuestro invitado, el doctor, la corrupción va a apostar por cualquier vía, por la vía legal o por la vía ilegal, pero la corrupción va a apostar a entrar. La cosa es cómo el país puede ser lo suficientemente sano, robusto, para detectar y defenderse frente a esa insistencia. Ese es el gran punto. Tenemos nuestra cultura, es sometido en la cabeza. ¿Es esto un riesgo que realmente nos preocupa? Esa es la gran pregunta que queda por resolver. Claro que sí, y lo dejamos de ese tamaño, doctor Barzallo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, expresidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá. Vamos a ver qué pasa con este tema, definitivamente no de ahora. Imagínense cuántos años tiene este informe. Bueno, y seguimos en lo mismo. Vamos a ir a una breve pausa, pero mire, el precio del combustible sigue siendo el dolor de cabeza de los panameños. Se aprobó el tercer debate precisamente en esta semana, un fideicomiso. Muy contento en este caso los transportistas por este tema, pero ¿resolverá esto al final del camino el gran problema que tenemos? Un crecimiento de 7.5%. Bueno, eso es lo que señala para nuestro país el Fondo
Fondo Monetario Internacional será una realidad? ¿Qué acciones debemos de ir generando para lograrlo? El doctor Fernando Aramburu Porras estará con nosotros hablando de este tema muy interesante. En breve, quédese aquí. Estamos de vuelta aquí en Debate Abierto, abordando en esta oportunidad otro tema importante. Decíamos, el precio del combustible, un dolor de cabeza, no solamente para los panameños, sino para el mundo entero con esta crisis Ucrania, Rusia. Y en Panamá hemos visto manifestaciones de transportistas. Es así, ¿no? Sí, pero tú dices, Dorca, un dolor de cabeza. Yo creo que hay otro órgano que le duele más. Así. Bueno, claro, totalmente de acuerdo. Y en aras de eso, precisamente, Danilo, se ha tratado de buscar soluciones y en la Asamblea se aprueba en tercer debate, precisamente, mira, ahí muy pegadito de el cierre de la sesión ordinaria en la Asamblea Nacional, un proyecto de ley que tiene que ver con un fideicomiso. Y precisamente está con nosotros en nuestros estudios el doctor Fernando Aramburu Porras, un hombre que conoce sobre números, exministro de Economía y Finanzas, exdirector del IRRE, doctor, hace más de 20 años. Vamos a hablar sobre este tema porque me llama poderosamente la atención un fideicomiso, y decía a la hora de salir del hemiciclo parlamentario el director de la Dirección General de Ingresos, él decía, y también usted fue, de hecho, director general de Ingresos, y él decía, bueno, vamos a ver de dónde va a salir ese dinero para el fideicomiso. ¿Cómo podemos digerir esto? ¿Es realmente esta la solución a un problema tan serio y que no solamente va a terminar este año? Bueno, por lo menos eso no es lo que se prevé. Doctor Aramburu Porras, bienvenido. Gracias, Dorca y Danilo. Bueno, el problema del alza del combustible no es la primera vez que lo tenemos en Panamá. Así es. O sea, ya hemos tenido varias alzas y bajadas en los últimos 30 años, ¿no? Para verlo con una perspectiva larga. Lo último fue en 2008. Que tuvimos una alza que llevó el petróleo hasta 140 el barril. Si no recuerdan, la gasolina sí, $4.90, $5 sí. en Don Hugo la Chávez en su bomba. apogeo. Entonces, el problema que tenemos, Dorca, es que, primero, eliminar el impuesto no es factible. El impuesto de la gasolina es 50 centavos por galón. Es un impuesto fijo, no varía con el precio. Y es 20 centavos por galón de diésel. Ese es el impuesto que... Y de eso el Estado recauda entre 15 y 20 millones de dólares mensuales. Depende del consumo. El consumo, curiosamente, el consumo de combustible este año, a pesar, estos primeros 3 meses, a pesar de la subida de los precios, ha aumentado 30% comparado con el año pasado. Eso es buena señal. Es señal que la economía se está reactivando. También puede ser señal de los tranques. Bueno, los tranques han existido siempre, ¿no? Pero ahora, claro, ahora como hay más movimiento en la economía, hay más tranques. Exacto. Pero yo vi las cifras justamente viniendo para el programa y me sorprendió ver un aumento tan grande en el consumo de gasolina y diésel. Es bastante. No tanto en el gas. El gas está subsidiado. El tanquecito de gas de 25 está súper subsidiado, porque ahora el precio debe andar por $20 y cuesta 5 y pico. O sea que hay un subsidio enorme. Sí. Conforme sube el precio del combustible, el subsidio al gas esto es mayor. Y eso es un alivio que tiene la familia panameña, aunque bueno, se aprovechan otros, ¿no? Sabemos que de eso se aprovecha mucha gente que no amerita tener. O sea, pensar en un fideicomiso fue una salida elegante para no eliminar el impuesto porque eso no era factible. Pero es como ganar un poco de tiempo, doctor. Yo creo que el fideicomiso hay que ponerle fondos. Claro. ¿De dónde van a salir esos fondos? Cuando tenemos... Dorca, para que tengamos una idea, el consumo de gasolina, 25 millones de galones mensuales. O sea, lo que usted haga, 10 centavitos, son 2,5 millones al mes. En gasolina, en diésel son otros 30 millones de galones al mes. O sea, que son otros... Y usted va sumando. Si usted quiere tener un impacto significativo, 4.60 está la gasolina, el galón 1.20 el litro. Usted tiene que bajar lo que es 50 centavos para que tenga un impacto, y eso significaría un gasto para el gobierno, un subsidio adicional de donde no tienen, de como de 200 millones al año. Entonces yo pienso que el ministro de Economía tiene un dolor de cabeza. No me pongo en su lugar porque realmente se crea el fideicomiso y ahora va a venir la presión, porque sí es verdad que ha golpeado a la gente. La gente está golpeada con el aumento de combustible. Todo el mundo, todos nosotros cuando llenamos el tanque vemos la subida grande, y la gente que tiene que movilizarse desde el Chorrera hasta Panamá, desde el Chilibre hasta la ciudad,
esa gente está sufriendo un gasto adicional Doctor, importante. Y todo lo que sube, esto también el pasaje, la comida, todo ha subido. Solamente Sí. hay que ir al supermercado y darse cuenta cómo ha subido el alimento. Mi recomendación sería que ataquemos el transporte público. Yo pienso que el transporte público es la parte donde la gente con menos capacidad se mueve. Entonces, procuremos de que no haya un aumento en el transporte público en esta coyuntura. Busquemos una fórmula para que lo que es transporte selectivo y transporte colectivo, yo sé que mi bus no creo que suba el pasaje y ahí ya el gobierno va a absorber un golpe duro en el costo de combustible, porque mi bus consume combustible. En el transporte público de buses, que no es gran cosa, se podría buscar una fórmula, porque ya no quedan tantos diablos rojos, se podría buscar una fórmula para que por lo menos se aliviane un poco el impacto, de tal manera que no sube el pasaje. Y lo mismo en el selectivo. Esa es mi recomendación. Le va a costar al fisco 40, 50 millones de dólares, pero bueno, ese es un mal menor de hablar de eliminar el impuesto, que sería cantidades ya que tendrían un impacto mucho mayor en el presupuesto nacional y tendría un impacto en lo que nos está costando mucho trabajo, que es mantener el déficit a raya, lo que permite mantener la calificación de riesgo. O sea, tenemos presiones por todos lados, porque Panamá estuvo en peligro de perder la calificación de riesgo el año pasado. Gracias a que se controló el déficit y la economía creció 15%, y ahora se prevé que va a crecer, como vamos a hablar ahora, entre 6 y 7, es que las casas calificadoras nos dieron una perspectiva estable y la calificación se mantuvo. Panamá no puede perder la calificación de riesgo, sería catastrófico para las perspectivas de la economía a mediano plazo. Claro, Danilo. Bueno, sí, sobre ese fideicomiso, pues cabe decir que a mí me parece que el director de la Dirección General de Ingresos fue responsable al no poner un panorama de expectativa. Hay que ver de dónde va a salir el dinero, por no decir, hay que ver qué santo va a ser el milagro. ¿Quién va a ser el milagro? Exacto, porque creo que a ese nivel está el asunto, a nivel de milagro. Acá, doctores, ¿por qué pensar en una perspectiva de crecimiento de 6-7%, que ya es la mitad del año pasado, pero que cuando uno ve el vecindario es altísimo, cuando se están haciendo correcciones y todas las correcciones a escala internacional, es que se va a un menor crecimiento del estipulado del año pasado? O sea, no veo por ningún lado el optimismo de decir lo que se decía el año pasado, que se iba a crecer. ¿Por qué creer eso? Bueno, son números, más que constatación primero, el último semestre del año pasado y el tercer y cuarto trimestre del año pasado, la economía se disparó muy fuerte, creció 17-18%. Entonces llegó a un nivel que si tú proyectas eso al primero y segundo trimestre de este año, comparado con el año pasado, va a haber un crecimiento del 10 o 12%. O sea, ya estamos viendo que el indicador mensual de la actividad económica, el IMAE, está en 12%, enero-febrero. O sea que las proyecciones indican que vamos a tener un crecimiento fuerte en los primeros 2 trimestres y después va a decaer un poco para un promedio anual entre el 6 y 7%. El Banco Mundial ha estimado, eso es mucha gente que está estimando, ¿no? El Banco Mundial 6,5%, la CEPAL 7%, el Fondo Monetario 7,5% ahora subió, y los locales un poco más conservadores, el MEF no ha corregido su proyección a 5%. Yo creo que están muy conservadores. Yo pienso que la economía va a estar entre el 6 y el 7%, lo cual es muy bueno comparativamente con la región y en vista de la situación internacional, la guerra de Ucrania. Yo creo que es excelente para Panamá. Ese crecimiento económico va a permitir aminorar un poco el desempleo, no tanto como nos gustaría. Vamos a llegar ya y sobrepasar el nivel de 2019, o sea, que estaba proyectado para el 23. Estamos haciéndolo en el 22. O sea que son buenas noticias dentro de un mar de incertidumbre y también de problemas como está el desempleo y la economía informal, ¿no? Ahora, que está doctor, muy alta. si son proyecciones, usted bien lo dijo. Sí, proyecciones. Panamá está siendo, o el gobierno está siendo muy conservador, pero ¿cuáles son esas acciones que no debemos perder de vista para poder llegar allá? Específicamente, yo creo que esto es importante. Se basa en acciones, se basa en nuestra realidad y cómo trabajamos para mantener ese crecimiento. Yo pienso tener mucha prudencia en el manejo fiscal. Sería un error ahora volvernos loquitos con los subsidios
tratar de jugar al juego de aguantar la ola del combustible. Eso es como un tsunami. O sea, nos barren las finanzas públicas. Pero ¿cómo? ¿Cómo lograrlo si el consumo no veo por dónde se va a disparar el consumo? Bueno, el consumo ha aumentado el año pasado, va a aumentar este año más. Yo creo que la economía se está reactivando, Danilo. Panamá es un país resiliente, diversificado. Tenemos sectores, el sector turismo ya está cogiendo alguna reactivación. El centro de convenciones ya abrió. Tenemos el canal que le va bien. El centro logístico está funcionando. El aeropuerto ya recuperó su nivel de hace varios años. En fin, hay señales. Las ventas están subiendo. El ITBM está subiendo. Las recaudaciones han mejorado. Yo creo que hay señales. Lo único que es preocupante es el desempleo, porque la economía que está creciendo no emplea tanta gente como el comercio y la construcción. La construcción es la que todavía le falta por arrancar a su plena capacidad. O sea, no quiero ser sobreoptimista, pero son realidades. La inversión privada extranjera también se está viendo mejorar. Son indicadores que nos indican que la economía este año va a estar mínimo un 6%, digo yo. Yo creo que estamos ya, el Fondo Monetario habla de 7,5 porque hicieron un cálculo en base a los 2 últimos trimestres. Vamos a ver qué pasa en el primer trimestre. Esperemos unos días que tengamos las noticias del primer trimestre. Yo creo que va a estar en el orden del 10 al 11% de crecimiento con relación al año pasado. Eso sería una señal muy poderosa de que este año va a ser un buen año. Claro. Ahora, usted fue ministro de Economía, doctor Fernando. Tal vez enfocados un poco en las cosas que no hay que perder. Por ejemplo, aquí se ha hablado mucho de austeridad. No sé si al final eso se ha cumplido. Aquí se ha hablado mucho de aumento de planilla. Es decir, son muchos aspectos que también abonarían a eso que nosotros necesitamos y queremos. Sí, es cierto, bueno, los gobiernos son esa autopista por donde el sector privado corre, anda con mucha fuerza y fortaleza. Ya no hemos escuchado tanto en los últimos meses y creo que eso es positivo, al sector privado decir no hemos visto la hoja de ruta a seguir para poder echar a andar. Usted bien lo ha dicho, hay cosas que están andando durante este año y eso es positivo, pero al final del camino ¿se están haciendo las cosas correctamente o hay tal vez algunos aspectos que hay que reforzar para poder obtener esos números que al final del camino generarían empleo? Y tal vez temas como el vale digital, no sería tan necesario porque el panameño sí logra tener por sí mismo su sustento. Doctor, ¿qué piensa? Hay que revisar. Definitivamente el gasto público está muy elevado. Y nosotros no podemos gastar más de lo que ingresa. Hemos desaparecido prácticamente el ahorro corriente. El ahorro corriente, para explicarlo, es el ahorro entre ingresos y gastos del gobierno. ¿Estamos gastando más, doctor? Bueno, este año debe estar balanceado, pero teníamos un ahorro positivo. Por muchos años tuvimos un ahorro positivo que nos permitió financiar parte de la inversión. Entonces yo creo que eso hay que retomarlo. Hay que parar la planilla. Yo pienso que ahí se le ha ido la mano al gobierno. Ahí no puedo darle las estrellitas al gobierno. Creo que han seguido con la tendencia de todos los gobiernos de aumentar la planilla en forma exagerada. Pero en momentos en que la empresa privada no podía absorber mano de obra, tal vez esto fue una solución acertada. Bueno, yo discrepo porque te crea un peso en el gobierno y un impacto en la inversión pública. O sea, dejas de invertir. Y el gobierno llegó a tener 8 o 10% de la economía del Producto Nacional Bruto de inversión. Llegó a tener 7, 8%, ahora está en 3 y 4. Entonces, es un factor importante. Aparte de las necesidades de las comunidades de carreteras, de puentes, de escuelas, de centros de salud. O sea, nosotros vemos, todos los días en las noticias, agua, las comunidades pidiendo que el gobierno les resuelva. Entonces, ¿con qué capacidad vamos a resolver un país de infinitas necesidades si lo gastamos en planilla, en subsidios? Tenemos que ser responsables. Yo pienso que hay que tener un Estado moderno, eficiente, más pequeño en relación a la economía. No estoy diciendo en términos absolutos, yo creo que tiene un tamaño exagerado. Hoy en día hay demasiadas instituciones, se han multiplicado las instituciones, ahora los corregimientos. O sea, seguimos gastando como si estuviéramos con las vacas gordas, estamos en las vacas flacas. Tenemos que ajustarnos el cinturón. Todos nos los hemos ajustado, la empresa privada, el hombre humilde de la calle, el que va en bus,
ha tenido que ajustarse el cinturón, el que está desempleado o el que está vendiendo como ambulante. O sea, señores, este es un país rico, pero que tiene un gobierno con muchas limitaciones. O sea, porque la base tributaria de este país es baja. La presión tributaria en Panamá, y gracias a Dios que lo hemos mantenido así. O sea, no quiero tentar al diablo ni a ningún futuro gobierno que piense en subir esa presión tributaria. Pero si tú comparas la presión tributaria en Panamá es 9% del PIB, comparado con países... Sí, es baja, correcto. 14 si incluyes el seguro social, contra 20, y no hablemos de Europa. O sea que hemos vivido un país, un paraíso. Acá prácticamente no tributamos, salvo algunas empresas que venden localmente, porque las que exportan no tributan, las que venden en el canal tampoco tributan. O sea, si ponemos a ver las cosas, no tentemos al diablo, mantengamos un Estado moderno y más eficiente y evitemos que tengamos un Estado más gravoso, ¿no? Danilo. Sí, el escenario que usted plantea, doctor, es un escenario de prudencia, no agitar muchos cambios destinados a sacar impuestos nuevos, sino manejarnos con los que hay. Con los que hay. Bien, ahora, la pregunta es, la demanda de servicios públicos, entiéndase, educación, salud, obras públicas, sigue creciendo. El ministro de Obras Públicas, no sé, también tiene que recurrir al milagro o a la magia, porque las calles llevan un deterioro significativo y no se avanza en ese sentido. Y todo eso sale del mismo bolsillo. ¿Y las escuelas? Y las escuelas, o sea, todo sale del mismo bolsillo. Y los centros de salud. ¿Por dónde resolver este problema? Bueno, hay que ahorrar, con esta subida de la economía van a subir los ingresos nuevamente y vamos a tener la tentación de gastar más o de dar más subsidios y tenemos que escoger entre ser un gobierno responsable que atiende las necesidades del pueblo a ser un gobierno populista. O sea, esa es la gran decisión. Eso no gana votos en el corto plazo, pero en el país se beneficia. Entonces esa es la decisión y dice alguien, decía, no me acuerdo quién era, que los políticos dan soluciones políticas, no necesariamente las soluciones. Bueno, nosotros los economistas damos soluciones económicas, o sea, nosotros estamos buscando lo mejor para el país, con los escasos recursos que tenemos, que podamos atender la demanda de la población. Podamos tener una mejor educación, una mejor salud, una mejor infraestructura vial, un mejor transporte público y un sistema de suministro de agua y de seguridad. Una seguridad, mantener el aparato de seguridad del Estado. O sea, que eso, y mantener un poder judicial con recursos para poder atender. O sea, son muchas demandas que tiene el sector público y que no se resuelven creando más instituciones o más corregimientos. Se resuelven apretándonos el cinturón, ahorrando y dejando lo suficiente para que se pueda invertir. Doctor, mil gracias por habernos acompañado. Oiga, un bloque que se ha ido rapidísimo, ¿verdad? Se terminó. Pero ha hablado usted alto y claro sobre estos problemas que son muy importantes y esas posibles soluciones. Un tema de crecimiento económico que tiene que ver mucho con cómo se acciona para lograrlo y conseguirlo. Muchísimas gracias al doctor Fernando Aramburu Porras, exministro de Economía y Finanzas. Vamos a ir a una pausa muy, muy corta. Pero mire, tenemos a la ministra de Educación hablando sobre esa estrella. Vamos a ver cómo está la estrella de la educación en este momento, con una serie de protestas que se han registrado durante esta semana, con muchas solicitudes y exigencias por parte de la comunidad educativa. En breve estaremos con ella aquí en Debate Abierto. Amigos, estamos de vuelta en Debate Abierto y hemos dejado este tema para cerrar este programa, el tema educativo. Hemos visto en las últimas semanas protestas de diferentes planteles. La comunidad educativa ha salido a la calle y precisamente contamos con la participación de la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. Ministra, gracias por estar con nosotros en Debate Abierto. Tal vez la pregunta puntual, porque hay muchísimos temas que queremos abarcar en esta mañana con usted, sería cómo afrontar lo que en este momento se está viviendo. Hay un tema de nombramiento de educadores, de trabajadores manuales, infraestructura, si no hay agua en los planteles y en medio todavía de una pandemia y de
algunas escuelas que comienzan a presentar un elevado índice de contagios. ¿Qué hace Maruja Gorday de Villalobos como regente de esta cartera para poder frenar tal vez un poco? Bienvenida, ministra. Sí, bueno, es importante, primero que todo, mandar el mensaje de que nosotros teníamos un plan de retorno y muchos de estos elementos que has mencionado se esperaban en el plan de retorno. Primero, por los días que hubo de asueto por Semana Santa, se sabía ya que iba a haber un incremento de casos COVID. A la fecha nosotros tenemos alrededor de 400 casos reportados entre docentes, administrativos y estudiantes en alrededor de 50, 80 centros educativos. Sin embargo, se ha controlado, se han aplicado los protocolos y obviamente los casos se están reportando más en grupos de adolescentes porque sabemos que tienen otras conductas que quizás piensan que no les va a pasar o porque están vacunados. Pero eso se está controlando y eso ha pasado en el resto de los países. Eso no podía detener la apertura. Por el otro lado, obviamente sabíamos que iba a suceder, pero quizás no con el impacto o la profundidad de lo que estamos viendo con los temas de infraestructura. Nosotros al inicio del primer día de clase, el 7 de marzo, se reporta a través del CONEScuela, que es el centro de operaciones que dirige el señor presidente para garantizar la mayor cantidad de centros educativos operativos. Teníamos el 80% de los centros. En este momento nosotros tenemos 98% de centros educativos con clases presenciales. Otro porcentaje que obviamente porque sea menor es significativo también, está en otras estrategias, algunos a distancia, algunos virtual, otros alternos, por las condiciones de infraestructuras que siguen manteniendo las escuelas y que se están atendiendo. Ministra, disculpe, ¿cuántos educadores no han sido nombrados todavía? Por ejemplo, que es una de las quejas, ¿no? Todos los educadores de concurso fueron nombrados. ¿Qué educadores no han llegado? Y qué bueno que me lo preguntas, no es que no se contemplaron. Nosotros trabajamos con la solicitud que hace el director de escuela, el director regional pasa a la dirección general. Nosotros hicimos un concurso para 3.127 posiciones y hemos mantenido ese aumento en esa demanda, entendiendo la migración, entendiendo muchos temas vinculados a primera infancia y a otros segmentos de población. Sin embargo, yo te tengo que decir, y quizás eso no es algo que se comenta mucho, en una escuela renunciaron 12 docentes que tenían 12 años de estar jubilados. Eso a mí me crea un impasse. Eso me crea un impasse, no de un día, eso me puede crear un impasse de 2 meses o 3 meses, mientras la persona se retira, mientras se vuelve y revisa la estructura que aparece en la estructura organizacional, mientras se lleva a la junta de selección, porque no son posiciones que van las docentes que estaban embarazadas, los docentes que están renunciando porque no les gustó la vacante o no se sienten satisfechos. Y en ese tramo del 7 de marzo a la fecha, yo puedo tener 450 docentes que están en junta de selección. Nosotros le damos seguimiento a la junta de selección y los otros casos son por aumento de matrícula, que una escuela de pronto recibió una cantidad de estudiantes que no estaba en la organización escolar, pero tenemos que darle respuesta. Entonces nosotros sí estamos en eso. Es verdad que en algunas juntas y en algunas áreas se ha atrasado. Tengo que reconocerlo y nosotros nos tenemos como meta limpiar lo más pronto posible y no terminar un primer trimestre con un déficit de nombramiento docente, sobre todo los grados de primaria, que fue donde nos cuidamos. Ahora en la primera quincena de mayo cobran alrededor del 90% de los docentes, quedándonos los instructores pendientes, porque son otro proceso, los de CEFACEI, los instructores de telebásica, etcétera. Danilo. 3.127 posiciones. ¿Eso es algo promedio? ¿Es el ritmo natural de demanda o es algo puntual que se represó con estos 2 años de crisis sanitaria que hemos tenido? Sí, ese incremento de docentes lo hemos podido observar a partir del año 2020. Nosotros empezamos a generar con el aumento de la demanda del sector particular posiciones durante todo el año. Obviamente, estando las escuelas a distancias, no era tan crítico, por así decirlo, o no era tan obvio. Sin embargo, nosotros sí hemos tenido un crecimiento porcentual significativo de más de 527 docentes por año. Pero le pregunto eso específicamente porque entiendo que COVID le ha dejado una carga adicional de responsabilidad al MEDUCA, porque el sector privado de la educación pues se ha visto severamente afectado. ¿Eso ha podido ser uno de los factores de requerimiento docente? Bueno, la respuesta que hemos dado al día de hoy y que se sigue dando es llevamos 25.700 estudiantes del sector particular. Eso representa más de 800 docentes y N cantidad de aulas, de mobiliario y de todo lo que genera algún tipo de cambio en esa estructura tradicional de nombramiento, de adquisición de mobiliario, incluso de FESE, porque a mí me dan el FESE de la asignación de la matrícula del año anterior.
¿Significa que eso es lo que ha afectado entonces, ministra? O sea, no se tenía contemplado tal vez. ¿Le ha sorprendido a usted tal vez la cantidad y el no contar obviamente con sillas? Porque aquí hemos visto de todo al inicio del año escolar, estudiantes que no tienen silla y ¿sabe qué da tristeza? Y no sé si Danilo también lo ha podido ver de ese punto de vista. O sea, cuando los estudiantes dicen, quiero recibir mis clases, pero no tengo una silla donde hacerlo, entonces sí causa un poquito, tal vez en los padres de familia, de malestar, porque hay que decirlo, ministra, y está usted aquí para responderlo, 2 años de pandemia y no se pudieron reparar las escuelas, 2 años de pandemia y no se pudieron nombrar los docentes. Entonces, yo sé que esto a lo mejor replica mucho, yo no sé, como autoridad, porque algún tipo de respuesta debe haber, tal vez no falta de voluntad, tal vez falta de recurso económico y celeridad en los procesos para poder resolver, no sé si llamarle crisis educativa, por lo menos así lo han planteado la Asociación de Padres de Familia, que han llamado a asambleas, han llamado a protestas, y sí se ve a través de medios que algo no está bien, ministra. Sí, definitivamente no nos ha sorprendido. Lo que a nosotros sí nos sorprende es que el anuncio del año lectivo no se dio hace una semana, ni hace 2 meses. Se dio desde agosto del año pasado, donde se establece el plan de retorno y nosotros pudimos cerrar con 60% de las escuelas operando. Y luego se establece en el decreto ejecutivo de diciembre, para lo cual todos teníamos que estar preparados desde el nivel local, el nivel central, el nivel regional y el nivel superior. Sí hemos tenido atraso en compras de mobiliario. Hemos tenido el uso no adecuado del FESE en algunos centros educativos. Hemos tenido quizás una falta de articulación entre algunos puntos focales nacionales, regionales, del despacho, etcétera. Sin embargo, estamos en ese proceso. El tema de la silla, en Panamá prácticamente no tenemos sillas. Si te vas al catálogo, prácticamente las adjudicaciones que se dieron entre octubre y noviembre otorgan a ciertas empresas a poderlas entregar hasta 30, 90 o 120 días. Y parte de muchas escuelas que tuvieron la primera semana, y no voy a mencionar nombres, con todo el tema de silla, era que se dio una compra y que hubo una irregularidad en los criterios, etcétera. Pero yo no voy a estar dando excusas. Yo creo que nosotros todos tenemos que asumir este gran reto de país que es la educación. Sabemos que tenemos nuestras deudas con los resultados de las pruebas. Nosotros tenemos que generar ese espacio de convergencia entre todos los actores. A mí sí me preocupa que por una tubería que se rompa o por un agua negra, obviamente eso ya implica temas de salud, las escuelas estén cerrando. Nosotros sí vamos a dar seguimiento a esa cantidad de días que se va generando en clase y que a su vez, como parte de los factores asociados de ERCE y de PISA, dice que mientras menos días los estudiantes den clase, y venimos ya de una secuela de 2 años prácticamente a distancia, todo eso empieza a incidir en la motivación, como tú lo dices, en los aprendizajes, incluso en el propio estado emocional de los docentes. Pero yo pienso que podemos tener una situación preocupante. Yo no le llamaría crisis. Crisis tuviera si no tuviéramos dinero para pagar, si no tuviéramos docentes en las escuelas. Tenemos, a diferencia de la planilla de hace 3 años, de 47.000, estamos casi en 51.000 docentes, entre instructores, docentes especializados, educación de jóvenes y adultos y todos los programas. Sin embargo, nosotros sí tenemos que empezar a buscar este entorno de comunicación y mediación. Y ahí es vital el rol de la comunidad educativa y sobre todo de los padres de familia, que se han convertido en ese pilar de apoyo. Pero yo también quiero que hablemos del 90% o el 94% que sí está dando clase, que sí están cumpliendo su plan de estudio de manera completa. Podemos tener un 3, un 4%. Tenemos una situación, ahí yo sí te digo, una crisis en las escuelas de la comarca, en las escuelas rancho. Hace 2 días nos dijeron que con la lluvia una se desplomó. Ya habíamos dado la orden de que no estuvieran los niños de inicio de clase. Ahí nosotros tenemos que buscar, y ya estamos sentados, porque la comarca no puede funcionar como un área rural ni como un área urbana. Y ya estamos entrando, incluso estamos apoyados con Senan, porque solo no lo podemos hacer. Los sistemas educativos se van a recuperar de esto apoyándose con todos los actores de la sociedad. Y tenemos un gran apoyo con el sector empresarial. Danilo. Sí, tenemos 90 y tantos % de centros que están funcionando. Ahora, después de casi 2 meses de iniciado el año escolar, ¿qué informe tiene usted sobre el porcentaje de asistencia de los niños y jóvenes? ¿Y qué informe podría venir preliminar, si lo tiene, sobre el rendimiento que han tenido los niños y jóvenes en los centros educativos?
si ha sido algo, si los docentes han tenido que encontrarse con una especie de laguna significativa, si ha sido algo ligero de sobrepasar, si ya se actualizaron, si se pusieron al día, si les costó mucho repasar lo antiguo. Pero esas dos cosas, si la podía plantear, ¿no? Uno, asistencia de los niños y jóvenes, y dos, rendimiento. Bueno, yo voy a hacer una inferencia porque nosotros posiblemente al final del trimestre, 3 semanas después, pudiéramos presentar un primer informe y tenemos ese compromiso, poder evaluar lo que está ocurriendo. Yo creo que eso es importante y ya no le tenemos miedo, usted lo sabe, a las evaluaciones ni a las cifras. Nos ayudan a mejorar y a empezar a tirar líneas para mejorar las acciones. Hemos tenido una masiva asistencia. Eso ha sido significativo a comparación de quizás otros años. Yo me atrevo a hablar de que en las escuelas la asistencia está arriba del 90-95%, aún en medio de que los niños van con mascarilla, de que se pueden generar temas de clúster. Hemos superado esa barrera. Los niños querían regresar. Los papás querían que sus hijos fueran a la escuela y los buenos maestros, que son los más, los estaban esperando con ansias. Esa es una ganancia para el país. Pero sí tengo que decirlo y no llamarnos a engaño, que el proceso de adaptación y el proceso de recuperación nos va a tomar más tiempo quizás de lo planificado. Los niños de los terceros grados, que prácticamente pasaron de un preescolar en su casa a tercer grado, las deficiencias, aunque no me gusta usar esa palabra, los retos que hay a nivel de la lectura comprensiva, que es la base para que se dé el resto, todavía hay mucho por hacer en este primer trimestre o en el segundo. Sí. En cambio, estuve en un salón, en una escuela oficial, y un niño le pregunté, ¿qué es lo que más le gusta de la escuela? Cantar, jugar. Uno me dijo, ya aprendí a leer. Me quedé como que, porque quizás en los 2 años en su casa no lo hizo, pero no es el común denominador. Ministra, disculpe, ¿eso significa que hay niños que están en tercer grado que todavía habían llegado no sin saben la competencia, leer? Habían llegado sin la competencia lectora. O sea, la primera vez que entraron a una escuela fue en tercer grado. Claro. No, y con justa razón. Eran los padres, tal vez estaban trabajando por muchas razones, porque es el educador precisamente quien tiene esa especialidad y ese conocimiento, ¿no?, para enseñar. Sí, obviamente en cambio con los adolescentes tenemos muchos temas de la parte socioemocional, de ese proceso de adaptación. Los que estaban en sexto grado ahora están en tercer año, en noveno grado, los que estaban en noveno grado ahora son graduandos. Y el tema de algunas materias complejas, no era fácil estar a distancia, aunque sea en modo alterno. Entonces sí estamos teniendo mucha solicitud de apoyo psicológico. Estamos trabajando con unas guías que tenemos de síntomas de alerta para identificar algunos temas emocionales y sobre todo vinculados a salud mental. Estamos con el programa Hacia la Vida, pero ahí sí nosotros vamos a requerir, por eso es que nos hemos metido a trabajar con las familias a través del programa que se está haciendo de Padres de Familia de Asuntos Comunitarios, que ha tenido un apoyo. Los papás también necesitan apoyar. Entonces, y también tenemos docentes. Y yo me pongo en el lugar de una maestra de tercer grado, o sea, los niños vienen sin una estructura, no de disciplina, sin rutina, sin estructura. Yo estuve en los primeros días pues con nuestro jefe, el señor presidente, en unas escuelas, y el tema del canto del himno no es lo que usted espera, los niños hablando, porque los niños vienen de nada no tienen esa conducta, claro, a otro esquema de organización, de trabajo, pero es parte de lo que todos los países tuvimos que aceptar. Mire, hoy, la semana pasada, el viernes, terminamos un foro de ministros de educación de la región de Sexica. Sabemos que es una de las regiones más afectadas por los cierres que se dio, por el nivel de contagio, por los resultados de ERCE, de PISA, de IESE. Sin embargo, todos los países, incluyendo los de Sudamérica, estamos en más. Yo pensé que nuestro tema de infraestructura, porque sí nos preocupa por la inversión que hay en educación en ese aspecto, y la crisis fiscal no nos ayudó. No nos ayudó. Sin embargo, hay países de la región que están en un 70% de apertura. Entonces nosotros no es que nos sentimos felices, que brincamos en un pie, pero ahí vamos a la par que muchos, y también tomando como ejemplo los mejores de Sudamérica que han generado sus protocolos, y que ahora con este clúster de estos días no íbamos a decir que cerrábamos 80 escuelas. Se va a trabajar de acuerdo al protocolo y ahora todos tenemos que redoblar nuestras medidas de seguridad. Ministra, ahora que usted estaba hablando sobre esta manera de adaptarse de los estudiantes,
se habló que durante el primer mes las calificaciones no iban a ser tomadas en cuenta. Con esta evaluación que usted está o nos está compartiendo en esta mañana, ¿pudiera extenderse esto o ya luego de este primer mes o 4 primeras semanas sí se tomaría en cuenta las calificaciones de los estudiantes? Mira, desde el día 1 de la pandemia y antes es porque el currículo panameño dice que es flexible, que es abierto, que acoge la diversidad. Yo como maestra te digo que eso no debe ser un problema. O sea, si yo tengo un estudiante que estoy viendo que está pasando algo, yo no lo voy a castigar. Yo tengo que buscar la manera de nivelarlo y ayudar. Nosotros hablamos de 4 semanas entendiendo de que estamos entregando guías y no hemos entregado el 100%, pues también ese es otro tema. Llevamos un 70, un 80, pero ese 20 es el que sale entonces cerrando calles. Sin embargo, es parte de nuestra cultura y idiosincrasia panameña. Pero ¿qué pasa? El decreto establece clarito de que se van a hacer actividades formativas, no necesariamente la formativa es una mala calificación o una buena. Sin embargo, ese docente tiene la capacidad de entender de que puede seguir nivelando, puede seguir haciendo ajustes, porque yo no voy a llegar a un niño que tuvo 2 años, es más, sé de chicos de todo tipo de estratos de escuela que están fracasados, que están en eso, y estamos tratando de hacer las recomendaciones. Pero la instrucción sería no fracasar al estudiante. No solo para entenderlo, ¿no? No es una instrucción de no fracasar porque tenemos el mismo sistema de evaluación que habla de las calificaciones y lo que representa cada nota. Sin embargo, se habla de que se mantenga la flexibilidad, de que es un proceso de adaptación y que se tienen que generar los apoyos. Por eso estamos hablando mucho del componente socioemocional, porque cuando hablamos de nivelación, la nivelación es lo emocional, lo académico, la parte de salud escolar, ver cómo está el tema de la familia. Usted sabe la cantidad de familias panameñas que aún siguen sin trabajo, sin ingreso, todo lo que representa el retorno a la escuela. O sea, no solamente coger un cuaderno, tener un libro, es el componente integral de ese ser humano, de ese niño y cómo tenemos que llevarlo. O sea, usted va a una escuela primaria y de 1er a 4º grado usted no oye ese bullicio, eso que ocurre, ya quizás el otro mes, dentro de 2 meses los niños puedan que están, pero ahora mismo nos estamos enfocando en lo académico cuando lo socioemocional es la base del equilibrio para que todo lo demás ocurra, el aprendizaje, las relaciones, la comunicación. Y yo creo que es importante no perder de vista como maestros eso. Sí, yo comparto su opinión. Este es un aspecto que se suele dejar como algo adicional, como algo tangencial en la educación, pero la parte socioemocional es tan determinante como la académica, ¿no? La inteligencia emocional es tan importante como la inteligencia académica. Ahora, señora ministra, ¿qué hay de la parte socioemocional de los docentes? Porque los docentes también pertenecen a una sociedad afectada, no solamente por COVID, sino por las condiciones que esta administración está marcada, ¿no? Le ha caído todo lo... Pasó COVID y ahora le ha caído la inflación y los efectos de la guerra en Europa. Todo esto está causando un costo monstruoso de la vida que no estaba previsto tampoco. ¿Qué hay de esa parte? ¿Qué hay del rendimiento docente? Si ustedes tienen forma de monitorearlo, de medirlo, de percibirlo. Dentro del plan que se hace de apoyo socioemocional hay un aspecto que apoya al docente, sin embargo, no nos vamos muy lejos. Nuestros docentes de las comarcas no viajaron con la ropa de siempre, tuvieron que viajar con agua, con gel, los que consiguieron los equipos de bioseguridad. Cada vez que alguien tiene un síntoma, a veces estamos en grupos con voceros, piensan que tienen COVID. Todo lo que genera este retorno después de haber estado en casa y obviamente las condiciones de nuestras escuelas allá no son las óptimas. Las condiciones de la comunidad, es más, hay lugares donde no hay ni forma de comunicarse. Entonces, eso es algo que nosotros sí tenemos que empezar a trabajar. Yo tengo que decirles que nos hemos enfocado mucho en el tema de los estudiantes, pero lo bueno es que estamos trabajando con muchos de los grupos gremiales, no solamente de docentes, de supervisores, de directores, de padres de familias, de psicopedagogos, y nos han pedido de que empecemos a revisar el tema de mejorar la condición laboral de los docentes. Definitivamente que esto agudiza la situación de los docentes que están en difícil condición laboral, y eso es una realidad. El presidente está pendiente en cada escuela que estamos instalando modulares o aulas temporales, estamos tratando de mejorar al menos la vivienda de los docentes. Van a comunidades donde no hay agua, donde ellos nos cuentan que para el tema de su aseo, sobre todo las mujeres, es muy complicado, y ahí los tenemos. Entonces, ese es un tema que creo que va a tener que evolucionar. Además de demanda, es cómo yo garantizo
esa salud física, emocional, en las áreas de difícil condición laboral, que en este momento están muy especiales para nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, ministra. Se nos acabó el tiempo. Habían muchos temas más por tratar, pero yo creo que lo importante con lo que usted ha planteado es, y es una realidad de nuestro país, la pandemia nos ha dejado muchos retos. Yo diría se han duplicado, triplicado los retos, más en materia educativa, cuando parte de ese eslogan del presidente ha sido que la educación sea la estrella. Bueno, hay que elevarla, hay que seguir haciendo cosas, y va a ser definitivamente que con el apoyo y la ayuda de todos, tal vez esta semana que inicia, ministro, usted va a seguir viendo protestas en la calle porque los padres, los docentes, los estudiantes requieren de esas condiciones mínimas para poder dar clase. Ojalá se pueda de alguna manera agilizar esa ayuda. Así que, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y a seguir de alguna manera celebrando este 1 de mayo, Día del Trabajador. Los que tienen la oportunidad de descansar, hombre, habrá otros que tienen que trabajar en este día, haciendo honor precisamente a ese trabajo, esa labor que nos dignifica como seres humanos. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Debate Abierto.